Vladimir Putin tiene miedo. El presidente de Rusia nunca lo mostraría. Por supuesto, está demasiado preocupado por mantener la imagen de hombre fuerte que le ha servido tan bien como líder de su país. Pero detrás de escena, la paranoia de Putin lo ha llevado a tomar decisiones muy locas que van más allá de la simple autopreservación. Parece que puedes sacar al hombre de la KGB, pero no puedes sacar la KGB del hombre. Y ahora mismo, Putin está aterrorizado por una cosa: drones ucranianos que pueden llegar hasta Moscú. Putin teme que la muerte se acerca mientras los drones ucranianos se preparan para atacar. Ideó una solución muy enrevesada para el problema. 24. Media informó el 12 de noviembre que la solución es crear oficinas en toda Rusia. Eso no sería raro por sí solo. Los líderes mundiales requieren oficinas en sus países para responder rápido ante situaciones. La diferencia entre esos tipos de salas de situación y las oficinas de Putin es clara. Las oficinas del líder ruso son casi idénticas. ¿Por qué? Porque Putin nunca quiere que sepan su ubicación real. United 24. Media informa que el hallazgo de las oficinas idénticas de Putin lo hizo el medio de investigación Sistema, en colaboración con Radio Free Europe, Radio Liberty y Current Time, para saber qué hace Putin. Según Sistema, las oficinas de Putin, conocidas como salas beige, están diseñadas con estándares precisos para que el líder ruso tenga control total siempre. El medio afirma haber hallado al menos 3 de estas salas beige en su investigación. Señala que hay varias pistas al investigar una de las oficinas idénticas de Putin. Las manijas, líneas decorativas y carpetas son pistas. Como verás cuando expliquemos cómo Sistema descubrió las oficinas falsas. United 24 Media agrega más, afirmando que las habitaciones beige tienen exactamente la misma distribución: paredes, paneles y muebles. Para alguien no informado, estas oficinas parecen una sola, y eso es lo que Putin espera. Él ha creado estas oficinas para que las grabaciones oficiales de estas reuniones hagan parecer que siempre está en el mismo lugar. Pero no es así. Según los hallazgos de Sistema, Putin podría estar en cualquier momento en una oficina que está en Sochi, Valdai o Novo Ogariovo. No lo notarías en las fotos oficiales y es intencional. Estas oficinas son tan idénticas que hasta tienen la misma cantidad de lápices en la mesa. ¿Cómo supo Sistema que existían? Sistema explicó su método. La organización analizó cientos de publicaciones sobre Vladimir Putin y sus funcionarios en la última década, incluidas horas de grabaciones del programa Moscú, Kremlin, Vladimir Putin. Con las grabaciones y fotos recopiladas, lo que siguió fueron incontables horas de minucioso trabajo detectivesco. La organización de investigación examinó documentos oficiales de adquisiciones gubernamentales y planos de construcción para determinar que se construyeron varias oficinas con exactamente el mismo diseño en Rusia. Revisó los registros de viaje de periodistas rusos para saber dónde estaban y por qué, lo que ayudó a la organización a reunir más información. Fue a través de este examen detallado que Sistema comenzó a detectar inconsistencias. La oficina original, base de las otras dos, está en Novo Ogariovo. También es en este lugar donde Putin afirma estar, cada vez que permite la difusión de imágenes de él o de sus compinches trabajando en su supuesta oficina principal. La primera pista de las falsificaciones que Sistema halló fue en diciembre de 2020. En esa fecha, el presentador del Kremlin de Moscú, Putin, Pavel Zorubin, estaba afuera de lo que se suponía era Novo Ogariovo. Tirando suavemente de la manija de la puerta, Zorubin dijo: «Es razonable suponer que una parte significativa de la preparación para la conferencia de prensa tuvo lugar en esta misma sala». Quizás era razonable suponer eso, pero la suposición sería incorrecta. En la siguiente toma del programa, Putin jala la supuesta misma manija. La toma original y las imágenes de Putin están marcadas como de Novo Ogariovo, algo que el Kremlin enfatiza para dejar claro dónde está Putin. También es claro que la televisión estatal rusa quería que la gente creyera que el reportero y Putin estaban en el mismo edificio al mismo tiempo y que las imágenes capturadas fueron grabadas en vivo. Sin embargo, las manijas de las puertas en las que tanto insistió el programa de Putin lo delataron todo. Si observas bien, Putin y Zorubin abren puertas distintas aunque parecen similares. En una, la manija está ubicada un poco más arriba, en la otra un poco más abajo. Current Time lo dice en su informe sobre el descubrimiento de Sistema. Una oficina era una réplica. La manija de la puerta en la oficina de Sochi de Putin está alineada con las juntas de las losas de la pared adyacente. La manija de la oficina de Novo Ogariovo está un poco por debajo de esta línea. Una junta en la pared detrás de Putin también está notablemente más baja que la misma junta en la oficina desde la que informa Zorubin. Hay otras pistas.
Hay patas diferentes en los soportes de televisión en ambas oficinas, junto con diferentes cantidades de orificios de ventilación y diferentes blocs de notas. ¿Temporizadores actuales? Todo esto se puede ver en las fotografías compartidas por el medio, y todo es evidencia que respalda que Putin tiene varias oficinas, que está tratando de hacer que parezcan idénticas. Este tipo de discrepancias entre oficinas ocurren regularmente. Entre los 700 informes que revisó Sistema, un día se observa una nueva renovación solo para que un informe publicado unos días después muestre una renovación diferente, o un regreso a lo que habíamos visto antes. La nueva renovación fue completada. La publicación ProEC informó sobre oficinas duplicadas en 2020, lo que llevó al Kremlin a negar oficialmente y calificarlo de ataque informativo. Una reacción tan furiosa revela que Putin no quiere que se sepa que tiene oficinas casi idénticas en distintos lugares. También está la tercera oficina en Valdai. Aquí, Putin tuvo reuniones sobre el incendio del Hotel Winter Cherry en Rusia en marzo de 2018. Ese incendio en Siberia mató al menos a 64 personas, incluidos 41 niños, y se volvió una emergencia nacional. Tal vez el temor de Putin a la reacción de su pueblo por permitir una tragedia, así lo hizo evitar su oficina original y usar el duplicado de Valdai. Pero ¿cómo sabemos que esta oficina falsa no era la misma que se reveló en Sochi? Sistema señala que hay más diferencias que separan a Valdai de sus dos compatriotas. Para empezar, una escena que corre a lo largo de la pared detrás de la mesa principal de la oficina está un poco más alta que la que se ve tanto en las ubicaciones de Novo Ogariovo como en Sochi. También hay un interruptor de termostato en el centro del panel cerca de la puerta en Valdai. En las otras dos oficinas, ese interruptor está colocado fuera del centro, hacia la esquina inferior izquierda del panel. Las mesas tienen diferentes colores en las tres oficinas. Y en Valdai, la manija de la puerta es igual a la de Sochi, pero un poco más alta. Hay demasiada evidencia. Aunque el Kremlin lo niegue, es claro que Putin tiene oficinas duplicadas en toda Rusia. Solo hay evidencia de estas tres oficinas idénticas. United 24 Media dice que la afición de Putin por las payasadas de oficina comenzó en 2014, el año en que Rusia anexó Crimea. Durante la pandemia de COVID-19, las mentiras aumentaron porque Putin quería que creyeran que estaba aislado en su oficina de Novo Ogariovo. Las grabaciones que examinó Sistema revelaron que no era así, ya que era más probable que estuviera en las ubicaciones de Sochi o Valdai. Putin también rompió sus propias restricciones de COVID-19, sumando otro crimen a su lista. Las oficinas falsas de Putin son tan importantes que su creación y uso ya son procedimientos rusos. La investigación señala que el Kremlin ha institucionalizado el uso de oficinas clonadas y la difusión de ubicaciones falsas. Según United 24 Media, Sistema dice que este sistema define la logística estatal y el protocolo para la seguridad y comodidad psicológica del líder ruso. Putin ha estado alternando entre sus tres oficinas casi idénticas desde que inició la invasión a Ucrania. La declaración sobre su comodidad psicológica revela por qué. Hablaremos de eso en un momento. Si el informe de Sistema no es suficiente para convencerte de que Putin no solo tiene oficinas duplicadas, sino que constantemente miente sobre dónde se encuentra en cualquier momento, entonces un informe de Pamfletti ofrece más evidencia. El 13 de septiembre reveló que había hablado con un hombre llamado Gleb Karakulov. Alguna vez fue un alto funcionario del Kremlin que formaba parte del servicio de seguridad personal de élite de Putin. Karakulov, de 35 años, desertó cuando Putin invadió Ucrania. Por supuesto, habría estado siempre junto a Putin durante su servicio, lo que le daría toda la información que necesitaba sobre el paranoico manual del líder ruso. Karakulov confirmó que las oficinas idénticas de Putin forman parte de un sistema de seguridad para evitar su asesinato. También reveló detalles que el informe Sistema pasó por alto o consideró irrelevantes. Putin mantiene todas sus oficinas duplicadas y austeras para minimizar el riesgo de ser descubierto. Cada oficina también tiene 10 lápices perfectamente afilados que se colocan junto a la pantalla de la computadora y el teclado. Cada una tiene 3 teléfonos blancos a la izquierda del escritorio de Putin y un micrófono para conversaciones. Curiosamente, ninguna de las 3 oficinas tiene ventanas. Tener una vista al exterior sería una clara señal de que Putin no está en la oficina en la que dice estar. A veces yo sabía que él estaba en Sochi, pero en las noticias aparecía en una reunión en Novo Ogariovo. Relata Karakulov a Pamfletti. Así que le pregunté a un colega en Sochi, ¿ya se fue? No, me dijo, todavía está aquí. Creo que esto es un intento de confundir, primero, a la inteligencia extranjera y segundo, para que no haya intentos de asesinato, concluye Karakulov. La paranoia de Putin llega tan lejos que incluso hace que sus funcionarios de seguridad vuelen aviones o envíen convoyes presidenciales a lugares que Putin no tiene intención de visitar. Todo es una distracción.
Pero por muy ingenioso que parezca el plan, pequeños errores, que algunos podrían decir que eran evitables, han revelado el truco. ¿Por qué Putin se esfuerza tanto en ocultar dónde está? Jarakulov dice que el líder ruso teme intentos de asesinato y que agentes extranjeros revelen secretos de Rusia. Sin embargo, la guerra en Ucrania le ha dado otra razón para temer por su vida. Por eso ha hecho 29 de sus 30 apariciones públicas en su oficina clon de Valdai, en vez de la que debería usar en Novogariovo entre enero y septiembre de 2025. Por eso, según se informa, la oficina de Valdai está protegida por 14 sistemas de defensa aérea, incluidos 13 misiles Panzer, como informa el medio United 24. Putin está aterrorizado por los drones de Ucrania y tiene todas las razones para estarlo. Según United 24 Media, Putin usa su oficina clon de Valdai principalmente porque está rodeada de bosques. Es más sencillo ocultar sistemas de defensa aérea entre árboles que en el entorno urbano de Novo-Ogariovo. Valdai es ahora uno de los lugares más fortificados de Rusia, específicamente porque Putin sabe que Ucrania tiene drones de largo alcance que son capaces de evadir las defensas aéreas, siempre y cuando se conozcan las posiciones de esas defensas. Lo que esto significa es que Putin se está escondiendo en una residencia que está situada aproximadamente a medio camino entre Moscú y San Petersburgo, en lugar de trabajar en la capital de su país, como lo harían prácticamente todos los demás líderes. Putin sabe que Ucrania quiere eliminarlo con un dron y que tiene los medios para lograrlo. El dron FP, uno de largo alcance, tiene un alcance de 1.600 kilómetros, según Militani en mayo de 2025. Eso equivale a 994 millas, suficiente para poner en riesgo la oficina de Novo-Gariovo. La ubicación urbana de esa oficina también significa que Putin no puede ocultar fácilmente las defensas aéreas que pueden derribar drones, lo que hace que la posición sea aún más vulnerable. Ucrania ha atacado Moscú con drones varias veces desde que desarrolló drones de largo alcance. El último asedio fue a finales de octubre, cuando Ucrania envió drones a Moscú 3 noches seguidas, obligando al cierre de aeropuertos. Envía un mensaje a Putin advirtiendo que nunca estará seguro si sigue en la capital de su país. Ucrania utilizó estos drones enfocados en Moscú para destruir activos militares e industriales, informó The Guardian el 29 de octubre. Es probable que esos drones habrían apuntado a Putin si no hubiera salido de la ciudad principal de Rusia. Además de engañar a Ucrania, las oficinas falsas de Putin buscan engañar también a su propio pueblo. Según la televisión estatal, Putin trabaja en su oficina de Novo-Gariovo, el supuesto centro de su poder. Y las estaciones de televisión, que afirman regularmente que ahí es donde está, podrían estar diseñadas para dar una sensación de seguridad a una población que Putin está tratando de controlar. Su presidente está trabajando arduamente, dicen estos reportes, y está en la misma oficina en la que siempre opera porque no le tiene miedo a Ucrania. Eso es una completa mentira. Pero propagar esa mentira puede alimentar los intentos del Kremlin de convencer a su propia gente de que los constantes ataques con drones de Ucrania en territorio ruso no son tan peligrosos como realmente son. Si Putin no teme a Ucrania, el pueblo ruso tampoco debería temer. Y si esa gente no le tiene miedo a Ucrania, no tiene ninguna razón para pedirle a Putin que termine su brutal invasión. Aún así, el miedo guía todas las decisiones de seguridad de Putin desde que invadió Ucrania. Las oficinas duplicadas en 3 sitios muestran la paranoia de Putin. Existen muchas más, algunas incluso previas a la invasión a Ucrania. Karakulov, exmiembro del Servicio de Seguridad de Putin, afirma que Putin siempre viaja sin un dispositivo que muchos consideran esencial. La CBST informa que el desertor ruso dice: "Nunca lo vi con celular, solo recibe información de personas cercanas". Es decir, vive en una especie de vacío informativo. Ese vacío no puede serle útil a Putin cuando intenta averiguar qué está pasando en Rusia o Ucrania. Rodearse de lacayos que solo le dicen lo que quiere escuchar probablemente está llevando a Putin a perder el contacto con la realidad. Otras señales de la paranoia de Putin son aún más extravagantes que construir oficinas casi idénticas para confundir sobre su ubicación. En octubre de 2024, el Independent informó que Putin decidió demoler la mansión Botorov-Ruchi, ubicada en Sochi, con vista al Mar Negro. Antes uno de los destinos favoritos de Putin, la mansión se volvió una zona prohibida para él, tras el aumento de ataques de Ucrania con drones y misiles contra la flota rusa del Mar Negro. Putin, temiendo por su vida, ordenó demoler su palacio hasta los cimientos para evitar un posible ataque de Ucrania. Antes de la demolición en mayo de 2024, Putin no visitó la casa de descanso durante 7 meses, previos a octubre de 2024. Putin pasaba 37 días al año en la mansión, usualmente con su amante secreta Alina Kabayeva.
La mansión ya fue demolida, y parece que Putin prefirió destruirla antes, permitiendo que Ucrania grabara con un dron la destrucción como victoria propagandística. Algunas de las medidas de seguridad de Putin tienen mucho más sentido práctico. Pamfletti revela que Putin ha estado usando chalecos antibalas en todas sus apariciones públicas desde al menos 2023, según un informe del Moscow Times. Se tomó por recomendación del Servicio de Seguridad Presidencial de Putin, y tiene mucho sentido para un hombre que parece creer que todos están en su contra. The Moscow Times informó en verano de 2024 que la seguridad personal de Putin se reforzó tras la capacidad de Ucrania para atacar Moscú. El Kremlin cuida mucho la seguridad de Vladimir Putin. Un funcionario anónimo dijo al medio que está protegido por un ejército de guardias visibles e invisibles. Todo esto tiene sentido. Sin duda, parece más práctico que crear oficinas falsas y destruir casas de vacaciones queridas. Sin embargo, las medidas de seguridad de Putin se vuelven extrañas ante informes de su paranoia sobre que descubran algo de él. Llevó un tipo de maletín a su reunión de agosto con el presidente Donald Trump en Alaska. Un maletín para heces. Varios medios reportaron sobre el extraño maletín, aunque la mayoría eran tabloides y no medios respetados. El periódico The Economic Times resumió la historia en un informe del 18 de agosto, donde afirmó que Putin hace que su equipo de seguridad limpie y almacene sus excrementos en maletines altamente custodiados para evitar que potencias extranjeras utilicen sus desechos para determinar qué, si es que tiene alguno, padecimientos físicos tiene. El mismo medio dice que reporteros del medio francés Paris Match afirman que Putin ha tenido este sistema en funcionamiento desde su visita a Francia en 2017. Se informa que usa un baño portátil en vez de las instalaciones locales en el extranjero. Nuevamente, por miedo a que alguien en algún lugar pueda aprender algo sobre él gracias a sus desechos. Esta medida de seguridad debe tomarse con cautela, considerando las fuentes. Sin embargo, está claro que todo lo discutido en este video muestra a Putin como un paranoico aterrorizado por las consecuencias de sus actos en Ucrania, haciendo todo lo posible para evitarlas. Aunque Putin tiene mucho poder, el descubrimiento de sus oficinas secretas clonadas revela que vive cada día con miedo. Y debería, porque si se queda mucho tiempo en un lugar, los drones de Ucrania lo buscarán. El 26 de octubre, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, empezó a presumir por todos lados. Afirmó que Rusia rodeó la ciudad clave de Pokrovsk y cercó a 31 batallones ucranianos. Solo sería cuestión de tiempo antes de que la ciudad cayera y Ucrania sufriera una de sus derrotas más graves desde que comenzó la invasión de Vladimir Putin. Gerasimov declaró que Ucrania debía abandonar Pokrovsk antes del 27 de octubre o sus fuerzas serían destruidas. Han pasado más de 2 semanas y Pokrovsk aún no ha caído. En cambio, la ciudad le está costando todo a Putin. Rusia dice estar cerca de la victoria, pero sufre grandes bajas que causan escasez en otros frentes. Putin quiere Pokrovsk a toda costa. No se da cuenta que podría sacrificar las posibilidades de Rusia en Ucrania por lograrlo. El 12 de noviembre, el Kiev Post informó que los soldados rusos mueren en grandes cantidades durante la ofensiva de Pokrovsk, que el país se está quedando sin tropas para enviar. Para solucionar el problema, el medio informa que Rusia traslada tropas de otras zonas de Ucrania para suplir la falta en Pokrovsk. Esta medida es miope, pues permite que fuerzas ucranianas fuera de la ciudad contraataquen y recuperen territorio. Pero eso no le importa a Putin. Necesita capturar Pokrovsk y no le importa el costo. El informe de Kiev Post se basa en el movimiento de resistencia Atesh, que reportó en Telegram haber visto convoyes militares rusos hacia Pokrovsk. Convoyes de otras regiones de Ucrania traen soldados y equipo. Específicamente, estos recursos están siendo retirados de los frentes de Zaporizhia y Gerson, ambos ahora considerablemente debilitados del lado ruso. Parece que el ejército ruso agotó sus fuerzas principales y reservas para seguir la ofensiva, pero están siendo forzados a exponer otras partes del frente, afirmó Artesh en su informe del 12 de noviembre en Telegram. Rusia tiene tanta prisa por llevar soldados a las líneas de combate en Frovsk que omite un paso clave al llegar. El 506 Regimiento de Fusileros Motorizados reporta la llegada diaria de cientos de tropas. Los recién llegados de otras unidades son enviados al asalto sin ser asignados al nuevo regimiento. Esto es claramente Putin usando su estrategia de desgaste. Un flujo constante de mano de obra romperá las defensas de Pokrovsk en Ucrania, sin importar su fuerza. Sin embargo, Putin muestra una gran falta de previsión al mandar soldados a una muerte casi segura. Aunque deben mantener Zaporizhia y Gerson,
Para muchos soldados, ir a Pokrovsk es un viaje sin retorno. No regresarán a defender los territorios que Putin dejó más vulnerables. United 24 Media coincide, citando a Atesh, en que Rusia sigue enviando tropas a una muerte segura. La moral de los recién llegados es muy baja y afecta el push de Putin, ya tensionado al límite. La capacidad militar de Rusia comienza a resquebrajarse. Los soldados que estaban en regiones ocupadas y creían estar seguros ahora son enviados a enfrentar drones, artillería y fortificaciones ucranianas. Putin debilita a Rusia en otras zonas de Ucrania por una razón. La semana previa al informe del Kyiv Post del 12 de noviembre, Rusia realizó 132 ataques en Pokrovsk. Eso representa un aumento del 20% en comparación con la cantidad de ataques de la semana anterior. Y nos muestra que Putin cree que Rusia está cerca de completar lo que él considera el último esfuerzo por Pokrovsk. Sin embargo, estos ataques no son tan exitosos como Rusia necesita. A pesar de sus afirmaciones de cerco, las fuerzas rusas están siendo bloqueadas en cada intento que hacen por capturar edificios clave e infraestructura en Pokrovsk, informa el Kyiv Post. Ucrania ha puesto un enfoque particular en mantener a las fuerzas rusas fuera de los edificios de gran altura, privándolos así de puntos estratégicos de observación. Las fuerzas rusas entran en Pokrovsk, pero una vez dentro, están a ciegas. Ucrania aprovecha esto para desalojar rápido a las fuerzas ocupantes y sus defensores están listos para nuevas oleadas. Por muy intensos que se hayan vuelto los asaltos rusos en Pokrovsk, esos asaltos no están logrando mucho progreso. Rusia se concentra en el norte de Pokrovsk, el centro industrial de la ciudad. Sin embargo, el Kyiv Post dice que Ucrania todavía controla todas las rutas de acceso clave en la región norte, lo que está limitando la cantidad de refuerzos que Rusia puede enviar. Aunque retira tropas de otros frentes, Rusia solo puede enviar pequeñas unidades a Pokrovsk, que avanzan poco. Rusia también está intentando avanzar hacia Rashin, que está al noroeste de Pokrovsk, aunque ahí también se está estancando. Rusia enfrenta más dificultades de lo esperado en Pokrovsk. Está entre lanzar asaltos más intensos y la falta de soldados, por lo que ha retirado tropas de otras zonas de Ucrania. La obsesión de Putin por tomar Pokrovsk podría funcionar, pero agotará a su ejército en el proceso. Eso aún podría funcionar para Putin. Más adelante explicaremos por qué. Más urgente en este momento es la implicación de que Rusia se está quedando sin soldados en Pokrovsk, lo que la está obligando a traer reservas a la región. Rusia ya envió numerosos soldados al frente de Pokrovsk. Putin lanzó la ofensiva de verano rusa en mayo con el objetivo de tomar Pokrovsk antes de agosto. Estaba tan decidido a alcanzar este objetivo que dedicó más de 10.000 soldados a la causa, informó CNN a finales de junio. Eso es un gran número de soldados, pero claramente Rusia necesita más. Y no son solo los soldados que había destinado a otras áreas de Ucrania los que ahora están siendo enviados a Pokrovsk, a la picadora de carne de Putin. Según 24 Media el 12 de noviembre, Rusia intenta aumentar su presencia en Ucrania enviando soldados que no debieron estar ahí. En primer lugar, Rusia está enviando oficiales de reclutamiento a Ucrania. Esos oficiales de reclutamiento son castigados por no cumplir sus cuotas, informa United 24 Media. Dice que estos funcionarios, que suelen ser oficiales o sargentos, normalmente sirven en las regiones donde el reclutamiento es bajo. La República de Saja o Yakutia es un buen ejemplo. El medio informa que los jefes de 7 oficiales de reclutamiento fueron enviados al frente y ahora sirven en los ejércitos 5º, 29º y 35º de Rusia. Esta información no es inventada. United 24 Media informa que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, ha seguido a estos oficiales de reclutamiento, y está confirmado que Putin está imponiendo su castigo por sus fracasos al no reclutar la cantidad de personas que Rusia necesita. En su anuncio sobre el nuevo enfoque de Rusia, indica que los reclutadores en Yakutia alcanzan solo el 60% de sus metas, explicando por qué ellos son de los primeros castigados, aunque para Putin esto puede ser más una revelación involuntaria que un castigo. Eso revela cuán grave es la situación de personal en Rusia. Los reclutadores son enviados a las líneas del frente, en áreas donde no hay suficiente población masculina para cumplir con los estándares establecidos, o donde es imposible llevar a cabo una campaña de reclutamiento dentro del plazo establecido, afirma la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Esto muestra el desconocimiento del Kremlin sobre las regiones bajo su control y la urgente necesidad de reponer pérdidas. La implicación aquí es que Putin ha perdido el rumbo. Está estableciendo metas poco realistas y castigando a quienes tienen la tarea de cumplirlas cuando inevitablemente fallan. Esto también implica que Putin envía reclutadores experimentados a morir en Ucrania. Los reemplazos de estos oficiales castigados tendrán más problemas para cumplir las cifras de Putin y también serán castigados. Y así seguirá
con Rusia sacrificando una vez más a soldados que tienen talentos particulares en los asaltos de carne en Pakrovsk. En otro sitio, hay otro aspecto interesante en esta historia. Los reclutadores que están en la mira para el castigo de Putin suelen operar en las regiones más remotas de Rusia, mientras que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania señala que Putin parece estar perdiendo el control de estas regiones ahora. Antes, fueron una gran fuente de mano de obra para la guerra en Ucrania. Como señaló el Centro Wilson en marzo pasado, Putin prefiere reclutar a sus soldados de las regiones más pobres y remotas de Rusia. El remitente afirma que es reclutado de forma desproporcionada de pueblos indígenas en Rusia. Y tiene los números para probarlo, usando a la comunidad buriata como ejemplo. Según Alexandra Gomasapova, presidenta de la Fundación Buriatia Libre, al menos 2.470 residentes buriatos han muerto en combate desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, afirma el medio. En una república de 980.000 habitantes donde el 30% son buriatos, hay 252 muertes en combate por cada 10.000 residentes. Se estima que 1.215 moscovitas murieron en combate en una ciudad de 13.2 millones. Esto equivale a 92 muertes en combate por cada 10.000 habitantes, mostrando un claro sesgo. Putin envía a los empobrecidos y lejanos a Ucrania para mantener la guerra que inició lejos de las principales ciudades rusas. ¿Por qué importa eso? Las dificultades de los reclutadores en Yakuta muestran que Rusia se está quedando sin soldados empobrecidos dispuestos a servir por grandes contratos. El pozo está casi seco. Esto implica que Putin deberá reclutar pronto en ciudades poco afectadas por la guerra, a diferencia de las regiones más pobres de Rusia. La reserva y los reclutadores enviados al frente, sumado a los castigos por no cumplir cuotas, muestran que el reclutamiento militar en Rusia no es alentador. Además, la situación financiera de Rusia podría impedir que mantenga sus ambiciones de reclutamiento. En abril, The New York Post entrevistó a Jorge Barros, líder del equipo de Rusia, en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Barros dijo que Rusia ya gastó casi la mitad de sus $106.000 millones en reservas líquidas para financiar la guerra. Si Rusia sigue enviando soldados a Ucrania y aumentan los ataques en Bukrovsk, eso es lo que está haciendo. Rusia solo tenía fondos para sus soldados entre 12 y 16 meses en abril. Ya es noviembre. Si Barros tiene razón, a Rusia le queda un año de fondos como máximo. El sistema para crear combatientes funcionó 2 años y medio, pero ahora falla, dijo Barros al New York Post. Rusia está limitada por la economía, los recursos escasos y no tiene mano de obra ilimitada. Si Rusia también tiene que contratar soldados de regiones más prósperas del país que en el pasado, como indican las cifras decrecientes de reclutamiento en sus regiones más remotas, entonces tiene que hacerlo. Entonces Putin incluso podría tener que ofrecer más dinero en los contratos de soldados de lo que actualmente ofrece para llevar a rusos más acomodados al frente, ya sea por una escasez de mano de obra o financiera. Rusia tiene problemas para llevar tropas a Pokrovsk, pero como mencionamos, Putin la quiere y no le importa cuánto pierda Rusia para capturarla. Según RBC Ucrania, Rusia ya agotó sus fuerzas principales y la mayoría de sus reservas operativas en Pokrovsk. Eso ha puesto a Rusia cerca de capturar la ciudad. Aunque un cerco total parece prematuro, CNN reportó el 8 de noviembre que Rusia casi toma Pokrovsk tras 21 meses de combates brutales. En este punto, parece ser cuestión de cuánto tiempo más Ucrania puede resistir, en lugar de cómo repelerá por completo a las fuerzas de Putin. ¿Por qué Putin arriesga la posición de Rusia en otros lugares solo por avanzar en Pokrovsk? Como mencionamos antes, el intento de Putin por tomar Pokrovsk a toda costa podría beneficiarlo al final. A pesar de las grandes pérdidas rusas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explica el significado de la situación en Pokrovsk en el contexto más amplio de la guerra. El 7 de noviembre, Zelensky dio una conferencia de prensa y explicó eso. El avance hacia Pokrovsk tiene implicaciones que trascienden la ciudad y la región de Donetsk, que Putin piensa que Rusia podría tomar si conquista Pokrovsk. Todo se resume en las discusiones de paz detenidas y reanudadas en 2025, y el temor de Putin por la presión de Estados Unidos. Putin intenta impulsar la idea de que pueden tomar Donbass y pide a Occidente presionar a Ucrania para entregarlo a Rusia, afirmó Zelensky el 7 de noviembre. Agregó que esto puede frenar o retrasar la imposición de sanciones. Rusia teme las decisiones firmes de Estados Unidos y usa la historia de Pokrovsk para mostrar éxito en el campo de batalla. Esta idea de que Pokrovsk le da ventaja a Putin es lo que ha llevado al líder de Rusia a intentar tomar la ciudad a toda costa. ¿Y quién lo diría? Putin intenta usar la carta de Pokrovsk, aunque la ciudad sigue sin caer y las tropas rusas enfrentan una situación crítica. El 12 de noviembre,
Radio Europa Libre informó que Rusia afirma que Putin está dispuesto a retomar las conversaciones de paz con Ucrania mientras sigue la batalla por Pokrovsk. Esa afirmación surge tras un fallido intento encubierto del Reino Unido de reabrir el diálogo. Como Rusia no cede en sus demandas de paz, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, reveló que el Reino Unido intentó iniciar una conversación y afirmó: "De hecho, hubo contactos. Las conversaciones colapsaron rápido porque no querían escuchar nuestra postura. Dada la imposibilidad de intercambiar puntos de vista, el diálogo mutuo no se ha desarrollado. Rusia está lista para reanudar conversaciones con Ucrania en Estambul, pero Kiev pausó las negociaciones. Los funcionarios turcos han pedido repetidamente que las reanuden. El equipo ruso de negociadores está listo para eso, y la pelota está en la cancha de Ucrania", dijo un alto diplomático ruso a la agencia de noticias rusa TASS el 12 de noviembre. "Es claro ver lo que está pasando aquí. Putin está confiado en el éxito en Pokrovsk a pesar de las pérdidas de Rusia, y cree que puede aprovechar el momento presionando a Ucrania para que ceda. Está equivocado por dos razones. Primero, la toma de Pokrovsk quizá no sea tan relevante para Rusia como Putin ha hecho creer a Occidente. Sam Kiley, editor de Asuntos Mundiales de The Independent, lo señaló en un artículo del 11 de noviembre. Rusia tardará más de un siglo en capturar toda Ucrania si continúa al ritmo que hemos visto hasta ahora durante la guerra. Incluso si Pokrovsk cae, dice Kiley, no quedará nada de la ciudad para que Rusia la defienda o explote. Además, un verdadero infierno aguarda a las fuerzas rusas que intenten avanzar más en Ucrania desde Pokrovsk. El paisaje tras las líneas ucranianas fue preparado para una retirada combativa de fuerzas clave. Se han construido miles de millas de trincheras, barreras, trampas para tanques y alambre de púas", escribe Kiley. Sin duda, los campos minados secretos, los búnkeres de retaguardia para operaciones detrás de las líneas y la calibración meticulosa de los objetivos harán que la próxima fase de Rusia sea otra sesión en la picadora de carne del frente oriental de Ucrania. Putin ve la captura de Pokrovsk como un posible punto final, por eso está lanzando todo lo que tiene contra la ciudad. Ucrania ve la caída de esa ciudad como el detonante de una masacre rusa aún mayor en el Donbass. Hablando de masacres, eso nos lleva a la segunda razón por la que la captura rusa de Pokrovsk podría no significar tanto como Putin espera. Si la ciudad cae, la cantidad de soldados que Rusia ha perdido y seguirá perdiendo en Pokrovsk hará que la captura le salga cara. Rusia ya llama a soldados de otras zonas ocupadas en Ucrania para sostener su ofensiva en Pokrovsk. No se debe subestimar la magnitud de las pérdidas ya ocurridas en esa ciudad. El Kyiv Post informa que Ucrania provocó fuertes bajas rusas en Pokrovsk antes de revelarse que Rusia trae soldados de otras regiones. En una semana, Ucrania mató a 236 soldados rusos y dejó 136 heridos. Es una mala noticia, pues indica que Rusia tiene más muertes que heridos en su ofensiva por Pokrovsk. Estos soldados muertos deben ser reemplazados ahora y cuando Rusia avance más allá de Pokrovsk, hacia el infierno fortificado que Kiley menciona. Además de estas bajas de tropas, Rusia también ha perdido un tanque, un trío de vehículos blindados y otros 23 vehículos como motocicletas y camiones en los últimos 7 días. Tomando una visión más amplia de 2025, David Axe comenta en su columna Trench Arc que Rusia ha perdido 10.000 soldados muertos o heridos en la dirección de Pokrovsk durante el año. Eso ocurrió el 6 de octubre. Un mes más de combates sumará varios miles a esa cifra. El problema del enfoque de Putin para tomar Pokrovsk a toda costa. Sí, parece inevitable que la ciudad caiga, aunque podría tardar semanas o meses. Mientras Ucrania resiste, Rusia perderá más soldados y ya retira tropas de otras zonas del frente para combatir. En Pokrovsk, el reclutamiento militar ruso está teniendo dificultades, como vemos por los castigos que se les imponen a los oficiales de reclutamiento que no cumplen con sus cuotas. Y mientras intenta usar Pokrovsk como palanca contra Ucrania en Occidente, Putin no ha logrado responder una pregunta clave. ¿Qué sigue después de Pokrovsk? Rusia puede querer que Occidente piense que el resto de Donetsk caerá después de Pokrovsk, pero la realidad es que todo un cinturón fortificado de otras ciudades y territorios espera a las fuerzas rusas agotadas y golpeadas. Suponiendo que esas fuerzas puedan tomar Pokrovsk, la influencia no puede existir cuando el ejército que la respalda ha sido destruido. Putin podría descubrir eso si y cuando Pokrovsk caiga. Las tensiones están aumentando entre Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos despliega más recursos militares frente a la costa venezolana. Su oponente busca desesperadamente ayuda para enfrentar la amenaza de Estados Unidos. Rusia ha acudido en ayuda de Venezuela, y al hacerlo, ha tomado una decisión catastróficamente tonta que tiene enormes repercusiones en todo, desde la guerra en Ucrania hasta la relación de Rusia con Estados Unidos.
¿Cuál fue la cosa increíblemente estúpida que Rusia acaba de hacer en Venezuela? Le dio a Venezuela defensas aéreas. El 4 de noviembre, The War Zone informó que un alto legislador ruso confirmó que Rusia suministró defensas aéreas a Venezuela. Peor aún, el legislador sugirió que Moscú podría suministrar misiles balísticos y de crucero en el futuro. Para el presidente venezolano Nicolás Maduro, esta noticia es increíble mientras enfrenta una amenaza creciente de barcos estadounidenses cerca de su territorio. A esos barcos se suma el portaaviones estadounidense United States Ship. Gerald R. Ford y sus destructores se dirigían por el Atlántico al momento del informe de The War Zone. Respecto a lo que recibe Venezuela, el legislador es Alexei Sarablev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia. Habló con el medio ruso Gazeta.ru para dar detalles. Sarablev informó el 1 de noviembre que aviones Ilyushin 76 entregaron recientemente los sistemas Panzer S-1 y Buk M-2E a Caracas. Lanzó una amenaza a Estados Unidos al insinuar que lo revelado no es todo lo que Rusia envió a Maduro. Los datos sobre volúmenes y nombres de importaciones desde Rusia son clasificados, por lo que los estadounidenses podrían sorprenderse. Sarablev dijo: "No veo problema en suministrar a un país amigo nuevos desarrollos como el Oreshnik o el misil Kaliber. Ninguna obligación internacional impide a Rusia hacerlo. El mensaje es claro. Si Estados Unidos sigue amenazando a Venezuela, Rusia dará a Maduro las armas necesarias para neutralizarla. Es irrelevante si esa neutralización puede ocurrir. Lo importante aquí es que Rusia ha dejado clara su postura y está siendo muy vocal sobre su apoyo a un país que Estados Unidos está tratando como enemigo". The War Zone indica que no hay pruebas visuales para confirmar lo que afirma Sarablev sobre los Panzer S-1 rumbo a Venezuela. Un avión de carga ruso, Ilyushin 76, llegó a Caracas el 26 de octubre tras una ruta sinuosa con varias paradas en países bajo la influencia de Putin, informó Defense News. Estas naciones incluyen a Cuba y Nicaragua. El avión volvió a Moscú pasando por países como Argelia, lo que sugiere que recogió carga para llevar a Rusia tras entregar su cargamento en Venezuela. Estas entregas, si son como dice el legislador ruso, se añadirían a la ya diversa colección de defensas aéreas venezolanas. Antes de la intervención de Rusia, esas defensas estaban compuestas principalmente por sistemas de misiles tierra-aire antiguos que habían sido modernizados a lo largo de los años. Ahora, parece que han llegado sistemas más modernos y tienen el potencial de representar una amenaza seria para cualquier ataque aéreo que Estados Unidos pudiera estar considerando en Venezuela. Tal vez lleguen más. El 12 de noviembre, Newsweek informó que Rusia y Venezuela firmaron una asociación estratégica en mayo. La asociación se ratificó en Rusia hasta finales de octubre. Esto sugiere que Putin esperó una situación favorable para que Rusia apoye directamente a Venezuela. Ahora que la asociación está ratificada, portavoces del Kremlin sugieren que podría llegar más ayuda a los socios agradecidos de Rusia. Además de las sugerencias de Sarablev sobre posibles misiles calibre Oreshnik para Maduro, Newsweek informa que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya se expresa abiertamente. Rusia está lista para cumplir plenamente las obligaciones estipuladas en este acuerdo con nuestros amigos venezolanos, dijo Lavrov el 11 de noviembre. Venezuela también ha expresado su agradecimiento por la ayuda rusa que ha recibido hasta ahora. El canciller Iván Ilpinto agradeció a Rusia su firme apoyo en defensa de nuestra soberanía. El 11 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró estar listo para responder a nuevas solicitudes de Maduro y sus colaboradores en Caracas. Lo que vemos aquí es a Rusia haciendo valer su influencia. Al apoyar a Venezuela de manera tan firme, Putin está tratando de decirle a Estados Unidos y quizás más directamente al presidente Donald Trump que Rusia sigue siendo una amenaza. Venezuela es esencialmente un país intermediario, una nación que Rusia está usando para mover armas peligrosas en la vaga proximidad de Estados Unidos. Y si las amenazas de que misiles Oreshnik y Kaliber lleguen a Venezuela resultan ser ciertas, Maduro tendrá armas que podrá usar para atacar a Estados Unidos en su propio territorio. En la superficie, esto parece una jugada inteligente de poder por parte de Rusia. Puede armar a un aliado que podría ser una amenaza para Estados Unidos, mientras básicamente se lava las manos de lo que ese aliado haga con las armas que Rusia está proporcionando. Pero si recuerdas lo que te dijimos al principio del video, lo que Rusia acaba de hacer en Venezuela está lejos de ser inteligente. Es increíblemente estúpido. Y, como reveló William Spaniel en un video del 7 de noviembre sobre las acciones de Rusia, hay 3 razones por las que Putin acaba de cometer un error potencialmente catastrófico. La primera razón está ligada al país que Putin ha enfocado desde febrero de 2022,
Ucrania. Spaniel cuestiona: ¿por qué Putin prioriza las defensas aéreas venezolanas sobre los objetivos más vulnerables en Rusia? Tiene razón. Los últimos meses han sido una pesadilla para Rusia por la magnitud y eficacia de los ataques ucranianos en su territorio. El ataque ucraniano a refinerías rusas muestra la efectividad de sus drones y misiles de largo alcance. Energy Newsbeat resumió estos ataques a refinerías en un artículo del 11 de noviembre sobre otro ataque exitoso de Ucrania. Dice que entre agosto y principios de noviembre, Ucrania ha lanzado al menos 58 ataques contra la infraestructura energética rusa, de los cuales 29 tuvieron como objetivo las refinerías. Son alrededor de 17 u 18 ataques mensuales, y este éxito constante nos dice algo importante. Las defensas aéreas rusas no protegen bien sus refinerías. Se extiende hasta 2025. Ucrania ha realizado más de 60 ataques con drones a refinerías, según afirma el mismo medio. En total, ha atacado la mitad de las 38 principales refinerías en Rusia, muchas de ellas varias veces, provocando cierres que han causado enormes problemas dentro de Rusia. Hasta el 11 de noviembre, la producción de gasolina en Rusia cayó 163% y la de diésel 375% según el medio. También ha habido una caída del 304% en el rendimiento de las refinerías como resultado de los constantes ataques de Ucrania. Euronews señaló el 3 de noviembre que los ataques de Ucrania afectaron hasta el 38% de la capacidad de refinación rusa. Los drones ucranianos ahora pueden volar 1000 kilómetros, antes solo llegaban a 500. Señala el medio. Rusia perdió 50.000 barriles diarios de capacidad de refinación, principalmente por drones que cuestan solo $55.000 cada uno. Te contamos esto porque preparamos unas preguntas. ¿Qué necesita Rusia para reducir la eficacia de los drones ucranianos de largo alcance? Defensas aéreas. ¿Qué acaba de enviar? Y afirma que seguirá enviando a Venezuela defensas aéreas. La última jugada de Rusia es tan monumentalmente estúpida porque se priva a sí misma de lo único que necesita para tener una oportunidad de detener las amenazas de largo alcance de Ucrania. Recuerda, estos drones ya eran muy exitosos antes de que Rusia enviara sistemas Buk y Panzer a Venezuela. Con aún menos sistemas de defensa aérea a su disposición, Rusia está haciendo que los objetivos clave que Ucrania sigue atacando sean todavía más vulnerables. La defensa aérea de Rusia no va a mejorar de forma mágica. El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que Rusia ha perdido 1.242 unidades antiaéreas desde el inicio de la invasión de Putin. Gran parte de sus reservas ya no existe, ya sea porque las unidades han sido destruidas directamente o porque Ucrania ha eliminado los radares que permiten a esas unidades detectar posibles objetivos. Analistas han señalado que Rusia ahora tiene grandes huecos en su territorio, listos para ser aprovechados por drones ucranianos. El Kiev Independiente publicó las opiniones de dos expertos en un artículo del 9 de noviembre. Sasha Bruckman, analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, afirma que Rusia ha perdido numerosos sistemas de defensa aérea en los últimos 2 años. Es probable que existan huecos en su cobertura que permiten ataques exitosos. George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, coincide y añade: tras superar la primera capa en el teatro en Ucrania, el resto de Rusia muestra vulnerabilidades. Rusia parece haber concentrado la gran mayoría de las defensas aéreas que le quedan, que no están ya en la Ucrania ocupada, alrededor de la ciudad capital de Moscú. Eso tiene sentido. Proteger la ciudad más valiosa junto con Putin a toda costa. Rusia es un país enorme con recursos distribuidos en todo su territorio. Rusia se debilitó tanto al centrarse en Moscú y Ucrania, que ahora Ucrania puede lanzar ataques devastadores con drones casi impunemente. Ahora que Rusia envía defensas aéreas que podría haber usado contra drones ucranianos, surgirán más huecos. Putin no puede ignorar este hecho, dice Spaniel al comentar lo extrañas que son las acciones de Rusia en Venezuela. Afirma que la información debe llegar a Putin y que los ataques a refinerías son visibles públicamente, según Spaniel. Nadie en el Kremlin duda de si están ocurriendo. Y si tienes dudas de si la información está llegando hasta allá, recuerda que hay muchos oligarcas que pasan mucho tiempo en el Kremlin que están aterrados por lo que está sucediendo. Deberían estarlo. Sus bolsillos están siendo quemados, como sus refinerías. La decisión de Putin de enviar sistemas que podrían protegerlas a Venezuela no hará más felices a esos oligarcas. Eso nos lleva perfectamente a la segunda razón de Spaniel por la que Rusia acaba de tomar una serie de decisiones increíblemente estúpidas. Putin piensa que controla al público ruso, pero no debería confiarse tanto. Spaniel señala que Putin parece estar operando bajo una suposición que en cualquier otro momento de su mandato probablemente sería correcta. Spaniel dice que la mentalidad de Putin
ignora la destrucción de refinerías y el alza de la gasolina. El pueblo ruso no amenaza al Kremlin, que solo se interesa por la política exterior, así que la gente debe soportarlo. Hay un problema con esa forma de pensar, y todo se reduce a la gasolina que menciona Spaniel. Rusia subsidia la gasolina para su población, en lo que Spaniel llama un contrato social que el Kremlin mantiene con el pueblo ruso. Utiliza pagos de amortiguador como mecanismo clave para otorgar este subsidio. Estos pagos se hacen directamente a las refinerías de petróleo de Rusia, como una forma de incentivarlas a vender sus productos a bajo precio en el mercado interno, en lugar de perseguir los precios más altos que los clientes internacionales están dispuestos a pagar. Gracias a estos pagos, junto con algunos otros mecanismos, el pueblo ruso paga menos de lo que pagaría de otra manera por gasolina y diésel. Incluso cuando los precios de todo lo demás en el país suben, ese contrato social ayuda a mantener al pueblo ruso tranquilo. Putin sabe lo importante que es este pago de amortiguador. Por eso suspendió una reducción en el subsidio en octubre, y la suspensión estará vigente hasta mayo. El problema es que esta suspensión no ayuda a Rusia a mantener el contrato social con su gente, como dice Spaniel. Los precios de la gasolina han subido mucho desde que Ucrania intensificó su campaña contra las refinerías y no bajan. Los ataques en Ucrania han elevado los precios mayoristas de gasolina entre 40 y 50% desde inicios de 2025. El Moscow Times informó el 4 de noviembre, la producción de refinación de Rusia también es, no por casualidad, un 14% menor que antes de la guerra en Ucrania, y ahora está en su punto más bajo desde 2019. Esto se debe al fracaso de Rusia para frenar los ataques ucranianos a las refinerías. Los pagos de amortiguadores ya no están funcionando porque no cambian el hecho de que las refinerías se están quedando sin gasolina que puedan vender. Los precios siguen subiendo debido a estos problemas de suministro, y esos problemas de suministro quizá no existirían en el nivel en que lo hacen si Rusia no estuviera tan presionada en el frente de defensa aérea. Enviar defensas aéreas a Venezuela justo cuando el contrato social se ha roto, como dice Spaniel, podría llevar a la población rusa controlada por Putin al límite. No hay garantía. Las autoridades rusas suelen reprimir protestas públicas con violencia y prisión. Spaniel compara la movilización parcial de Rusia en 2022 con la ayuda a Venezuela, sugiriendo que Putin podría subestimar la reacción pública ante la decisión de apoyar con defensas aéreas que Rusia también necesita. Desde 2022 no ha habido otra movilización oficial. La gente está siendo movilizada, dice el nuevo Centro de Estrategia Euroasiática. El Kremlin logra movilizar ofreciendo grandes contratos a sus soldados. Cuando se acabe el dinero, el fantasma de la movilización que enfureció a tantos rusos en 2022 tendrá que volver a aparecer. Eso provocaría una reacción negativa. La comparación de Spaniel sugiere que podría haber una reacción similar si Rusia no resuelve su crisis de combustible. Esa definitivamente no parece ser la solución. Enviar el único tipo de arma que podría defenderse de los drones ucranianos a otro país. Los problemas de combustible en Rusia afectan a sus soldados en Ucrania. No están recibiendo la gasolina, el diésel y el combustible de aviación que necesitan para sus asaltos y están muriendo por eso. Tal vez por eso, algunos generales rusos piden la cabeza de Putin. Según un artículo de octubre del National Security Journal, muchos de los generales en servicio activo y altos funcionarios de Rusia se encuentran en rumbo de colisión con Putin por las consecuencias de su terrible decisión militar. Una de sus preocupaciones es que Putin se aferra obstinadamente al mismo conjunto de demandas maximalistas que ha tenido desde el primer día de la guerra. Afirma el diario que les preocupa la falta de admisión de errores o ajustes en la estrategia ante nuevas realidades en el campo de batalla. Pese a bajas y pérdidas, los objetivos principales de Putin no cambian. Enviar defensas aéreas a Venezuela es solo otro error más de Putin desde la invasión a Ucrania. Una mezcla de generales enfurecidos y un público ruso molesto por un contrato social roto podría ser la consecuencia para el Kremlin por su decisión. Eso nos lleva a la última razón por la que la decisión de Putin de armar a Venezuela es tan estúpida. Inevitablemente enfurecerá a Trump. Spaniel cree que Putin actuó porque considera que las acciones de Estados Unidos en Venezuela no son solo un farol. Spaniel añade que el Kremlin no espera una guerra, pero Putin está nervioso porque Estados Unidos amenaza a un aliado. Putin busca que Venezuela tenga más influencia en futuras negociaciones al transferir defensas aéreas. En la negociación de crisis, los acuerdos hechos para evitar la guerra deben ser proporcionales al equilibrio de poder, dice Spaniel. Mientras más poder tenga Venezuela, mejor le irá, ya sea en un acuerdo negociado o en una guerra. Las armas sirven tanto para imponer paz coercitiva como para hacer la guerra, concluye Spaniel.
Putin intenta obstaculizar a Trump usando la influencia de Estados Unidos, y para un hombre orgulloso de negociar, que un tercero intervenga en sus negociaciones militares no le agradará. Trump ya está muy frustrado con Putin. Tras meses buscando la paz en Ucrania, Trump ha sido engañado por Putin varias veces. El líder ruso afirmará a Trump querer la paz, pero continuará bombardeando Ucrania sin intentar realmente alcanzarla. En las últimas semanas, Trump se ha mostrado muy públicamente frustrado con Putin. El 22 de octubre, Trump canceló una reunión con Putin en Budapest diciendo: "No quiero tener una reunión desperdiciada. No quiero perder el tiempo, así que veremos". Trump dijo en esa reunión que no creía que Putin lo tomara en serio. Entonces, ¿para qué molestarse en hacerla? Esta expresión externa de frustración señalaba un movimiento que Trump había amenazado con hacer durante meses. Un día después de cancelarse la reunión en Budapest, Político informó que Trump impuso nuevas sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, sorprendiendo a Rusia por una medida que podría costarle miles de millones de dólares. Ahora, parece que Trump le ha dado completamente la espalda a Putin, lo que ha llevado a una relación más adversarial entre ambos de la que hemos visto en cualquier momento desde que Trump comenzó su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Que Rusia envíe armas a Venezuela no va a mejorar esa relación, y con Trump tan enojado con Putin, Rusia sigue en una guerra de desgaste que ha causado más de 115 millones de bajas y ahora está afectando su industria energética. Después de todo, Trump no va a ceder ante las demandas maximalistas de Putin por la paz cuando Rusia está ayudando activamente a un país que Estados Unidos ha designado como enemigo. Putin requiere a Trump para lograr sus objetivos en Ucrania, sin que Rusia pague un precio mayor en sangre del que ya pagó. Antes de 2022, Ucrania no habría sido uno de los primeros países en los que se pensaría al hablar de grandes superpotencias militares. Ahora es famosa mundialmente por su ejército, su equipo militar innovador y su industria de defensa en rápido desarrollo. Nadie vio esto venir, ni siquiera la OTAN. La alianza está atónita por la sorprendente búsqueda y ascenso militar de Ucrania, y Kiev aún no ha terminado. Cada día se fortalece más, rompiendo límites, estableciendo récords y demostrando ser una de las fuerzas militares más dinámicas, adaptables e innovadoras del mundo. En ningún lugar es más evidente la evolución militar de Ucrania que en el campo de la guerra con drones. Mientras que muchos países, incluidos algunos de los principales superpoderes militares del mundo, todavía están tratando de dominar lo básico de construir, desplegar y usar drones en el campo de batalla. En reconocimiento y ataques, Ucrania les lleva años luz. En menos de 4 años desde que comenzó la guerra, se ha transformado de un novato en drones a un maestro, dando un ejemplo a otras naciones de todo el mundo, e incluso superando a Rusia, cuando se trata del uso astuto y estratégico de vehículos aéreos y marítimos no tripulados para causar daño a su oponente. ¿Cómo logró todo esto? Bueno, la respuesta simple es que no tenía otra opción. A medida que la guerra fue pasando gradualmente de un conflicto más convencional, con tanques, trincheras y brigadas mecanizadas, a uno mucho más dominado por los bombardeos aéreos, enjambres de drones y salvas de misiles. Ucrania tuvo que aprender y adaptarse rápidamente si quería tener alguna esperanza de sobrevivir. Rusia primero envió docenas, luego cientos de drones cada noche, atacando tanto infraestructura militar como civil con una intensidad despiadada e implacable. Incluso algunos de los ejércitos más fuertes del planeta habrían tenido dificultades para defenderse de ataques tan intensos, especialmente porque muchos tienen poca o ninguna experiencia combatiendo con o contra drones en grandes cantidades. En teoría, Ucrania también podría haberse derrumbado bajo la presión, pero no lo hizo. Como muchas veces en esta guerra, sus fuerzas se esforzaron y desafiaron las probabilidades. Ante la amenaza de perder sus tierras frente a los rusos y al ver a muchas personas inocentes morir, el país hizo lo que mejor sabe: se adaptó. Observó lo que Rusia estaba haciendo e intentó hacerlo mejor, con decenas de empresas de defensa, grandes y pequeñas, en toda Ucrania, haciendo todo lo posible para mejorar las capacidades de drones del país. Algunas de ellas simplemente trabajaron en modificar cuadricópteros rudimentarios para que pudieran llevar a cabo misiones de reconocimiento y asalto. Otros construyeron drones completamente nuevos desde cero. Algunos incluso intentaron desafíos mucho mayores, como convertir aviones ultraligeros comerciales en bombarderos kamikaze no tripulados. Con el tiempo, sus esfuerzos hicieron que Ucrania sea hoy reconocida como líder en producción e innovación de drones.
No solo ha logrado producir algunos de los drones más efectivos, eficientes y avanzados que actualmente están en operación, sino que también ha puesto a prueba esos drones, usados para realizar numerosos ataques devastadores contra fuerzas rusas en territorios ocupados de Ucrania y también dentro de Rusia, eliminando todo desde aeródromos y plantas de producción militar hasta refinerías de petróleo y depósitos de combustible. Gracias al dominio de la tecnología de drones, Ucrania mantiene la guerra en curso, pues Kiev probablemente habría capitulado sin sus enjambres estratégicos y operadores expertos. Fortaleciendo sus defensas y haciendo retroceder a los rusos, los drones podrían ser el factor X que le dé la victoria a Ucrania. Para que eso suceda, va a necesitar muchos. Afortunadamente, eso no debería ser un problema. Un informe reciente de Bloomberg reveló la asombrosa estadística de que Ucrania actualmente produce alrededor de 4 millones de vehículos aéreos no tripulados cada año. Eso incluye todo, desde los drones vista en primera persona, que son relativamente baratos y simples y que los pilotos operan con la ayuda de cámaras a bordo, hasta drones de ataque de largo alcance mucho más avanzados y capaces, como los que Kiev usa frecuentemente en territorio enemigo para destruir oleoductos e incendiar fábricas de armas rusas. Para dimensionar esos 4 millones, aquí tienes una comparación directa. Estados Unidos, que por casi cualquier métrica es la fuerza militar más fuerte y avanzada del mundo, produce solo 10.000 drones al año, así que por cada dron estadounidense que sale de las líneas de producción, Ucrania fabrica 40. La industria de defensa ucraniana impresiona por más que solo su tamaño. Como indica el analista de RAND, Miguel Burnut, Kiev también dispone de una amplia variedad de drones. No es solo la cantidad, sino la variedad de drones, probablemente más que todos los países de la OTAN juntos ahora. Mientras el ejército ruso se enfoca en los drones tipo Shahid, originarios de Irán, pero ahora producidos en masa en Rusia. Ucrania eligió un ejército de drones más dinámico y diverso para sorprender a su enemigo. En los primeros días del conflicto, las Fuerzas Armadas ucranianas aprovecharon los drones Mujin 5 o Sky Imia 5000 hechos en China, usados en los ataques de agosto de 2022 contra la base de la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol, Crimea. También ha habido informes de que Ucrania ha utilizado el UJA-22 Airborne, un dron monomotor capaz de transportar una ojiva interna o varias bombas lanzadas desde el aire, presumiendo un alcance de hasta 500 millas, 800 kilómetros, así como el Morok, que puede recorrer distancias de hasta 186 millas, 300 kilómetros. Transporta una ojiva de unas 66 libras, 3 kilogramos. Las fuerzas de Ucrania han usado drones como el UJ-25 Skyline a chorro y el UJ-26 Beaver de largo alcance, empleado en ataques contra Moscú y otras regiones rusas. El AQ-400 Scythe inició como un programa de voluntariado, pero ahora se produce en serie y ya forma parte de las Fuerzas Armadas del país. Hay muchos más ejemplos de diferentes tipos de drones, algunos grandes, otros pequeños, algunos diseñados para vigilancia y recopilación de inteligencia, otros hechos para lanzar bombas o incluso realizar ataques kamikaze contra tanques enemigos, fortificaciones y concentraciones de tropas. Cada uno es diferente, y algunos naturalmente han resultado ser más exitosos que otros. Algunos se probaron, usaron brevemente y retiraron cuando su utilidad bajó, mientras otros son pilares del arsenal aéreo de Kiev, utilizados día tras día para ataques a lo largo de las líneas del frente y más allá. Ucrania incluso ha sorprendido al mundo llevando los drones del aire al agua, produciendo modelos como el Magura, vehículos de superficie no tripulados multipropósito, capaces de realizar desde reconocimiento y vigilancia hasta patrullaje, misiones de búsqueda y rescate, seguridad marítima, operaciones de desminado y también misiones de combate. El Amagura y su historia en la guerra al ser el primer dron marino que derribó una aeronave enemiga durante un evento icónico, al hacer que uno de los cazas Su-30 de Rusia, valorado en $50 millones, cayera en espiral del cielo tras un impacto directo de misil. La variada gama de drones de Ucrania desbloquea todo tipo de capacidades ofensivas. Se pueden usar muchos drones pequeños y baratos en áreas peligrosas del frente. Algunos serán destruidos, pero otros podrían atravesar defensas enemigas y atacar objetivos valiosos. Puede usar sus drones marítimos en el Mar Negro y otros cuerpos de agua para mantener a raya a los buques y fragatas rusos.
atacar puertos o desplegar drones de largo alcance más peligrosos y explosivos contra objetivos grandes y reforzados, a cientos de millas de las fronteras de Ucrania. Otra gran ventaja para Ucrania es haber creado y fabricado drones en cantidades masivas. Es esa. Esto abre toda una serie de emocionantes oportunidades comerciales para la creciente cantidad de empresas de defensa del país. De hecho, muchas naciones de la OTAN en toda Europa y otros países del mundo ya están mostrando un interés activo en asociarse con algunas de estas empresas ucranianas, invirtiendo en sus productos o asociándose para abrir más instalaciones de investigación, desarrollo y manufactura en sus territorios. Y pioneros ucranianos de drones como Oleksandr Krakov están encabezando esta nueva y audaz etapa del desarrollo militar del país. Krakov nació en Ucrania, pero de niño fue enviado de Kiev a la fría Siberia rusa, pues su padre temía las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil. Ahora, a sus 47 años, Krakov, quien estudió ingeniería en su juventud, es dueño y opera su propia empresa ucraniana de drones llamada TSIR. Fue de los primeros empresarios de drones en Ucrania en buscar alianzas con la OTAN y es ejemplo para otros, compartiendo tecnología con socios europeos para fortalecer la defensa continental y recaudar fondos urgentes para las fuerzas de Kiev. La empresa de Krakov está estableciendo una planta de drones tácticos en Finlandia. Esto ayudará a mantener un suministro constante de drones para las brigadas ucranianas y dará a TSIR acceso a fondos y recursos occidentales. Los drones producidos en la planta consistirán principalmente en cuadricópteros capaces de volar hasta 9 millas, 15 kilómetros, para misiones de reconocimiento de corto alcance y ataques en la línea del frente. También participa en la producción la empresa finlandesa Summa Defence Public Limited Company. Este proyecto es beneficioso para todos los involucrados. La empresa de defensa finlandesa puede aprender directamente de los mejores fabricantes de drones del mundo y puede usar esa experiencia en el futuro para ayudar a Finlandia a explorar y mejorar sus propias capacidades ofensivas de drones, lo cual será vital si este país, como Ucrania, debe defenderse de una invasión rusa futura. Dado que Finlandia comparte alrededor de 830 millas, 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, podría ser uno de los próximos objetivos del Kremlin, especialmente si los rumores de que Vladimir Putin planea atacar a una o más naciones de la OTAN son ciertos. Por eso, colaborar con Ucrania es clave para países como Finlandia. Esto profundizará su conocimiento sobre la guerra con drones y les ayudará a prepararse mejor para cualquier eventualidad, incluida la posibilidad de que enjambres de drones rusos crucen sus fronteras y se dirijan hacia sus pueblos y ciudades. Mientras tanto, la empresa ucraniana de drones también se beneficia enormemente de este acuerdo. Tener una planta de producción de drones en territorio de la OTAN es invaluable. A menos que el Kremlin quiera iniciar la Tercera Guerra Mundial, no puede evitar que TSIR fabrique drones en Finlandia. No puede lanzar Shaheeds ni misiles balísticos sobre la frontera finlandesa. Solo puede observar y esperar, mientras la planta produce cientos, si no es que miles, de drones más para sumar a las filas ucranianas, sabiendo que cada uno tiene el potencial de acabar con la vida de un soldado ruso o destruir un recurso valioso, como un tanque o un vehículo blindado. Colaborar con la empresa finlandesa permite a los fabricantes de drones ucranianos crear una red de conexiones fuera del país y en la OTAN. Esto podría llevar a asociaciones adicionales con otras empresas en otros países. Pronto, más empresas de defensa ucranianas podrían establecerse en Escandinavia, los países bálticos, Polonia y otros lugares. Summa Defense también financia la producción y desarrollo de los drones. Incluso ha trabajado en no menos de 3 modelos prototipo propios que, según se dice, ya están listos para entrar en producción en serie después de haber sido probados en el campo en Ucrania, según el director general de la empresa, Jussi Holopainen, quien también afirmó: la mayoría de las empresas quieren desarrollar drones comenzando desde el concepto inicial. Nos subimos a un tren en movimiento y obtenemos información sobre sistemas que funcionan en una guerra real. Hay transferencia de tecnología y datos en tiempo real sobre lo que ocurre. Drones fabricados en la planta finlandesa serán enviados a otras naciones de la OTAN, pero muchos irán directamente a Ucrania, dándole a Kiev aún más opciones para llevar la lucha a los rusos. Este proyecto es solo una parte de un esquema mucho más grande llamado Flywell, compuesto por un consorcio de fabricantes ucranianos de drones que producen sistemas aéreos, marítimos y terrestres capaces de atacar activos rusos hasta 1.243 millas o 2.000 kilómetros de distancia desde sus lugares de lanzamiento.
El consorcio tiene la intención de recaudar la impresionante suma de $50 millones para expandir sus capacidades de producción en toda Europa. También para financiar nuevas innovaciones y tecnologías en la guerra con drones, como los drones impulsados por hidrógeno, que deberían ser capaces de tiempos de vuelo significativamente más largos que los modelos alimentados por baterías. Las empresas Flywell también fabrican literalmente cientos de miles de drones cada año. Operan de forma distinta a sus contrapartes en Europa, que suelen producir menos sistemas, pero mucho más caros. Eso no sería posible en la guerra que Ucrania enfrenta. En general, es mucho más efectivo tener drones que sean relativamente asequibles y fáciles de fabricar en grandes cantidades, en lugar de drones que cuestan enormes sumas de dinero y que por lo tanto no podrían desplegarse en enjambres de gran tamaño. En otras palabras, gran parte de Europa todavía tiene mucho que aprender sobre la guerra con drones, y Ucrania es la fuente definitiva de conocimiento en lo que respecta a ese tema en particular. Tiene que resistir ataques de drones rusos de manera regular, los cuales a veces pueden involucrar hasta, o incluso más de, 800 drones cruzando las fronteras del país en el transcurso de una sola noche. Gracias a su avanzado sistema de defensa aérea, Ucrania derriba cerca del 80% de esos drones constantemente. Muchos países en Europa, incluso los que modernizan sus fuerzas armadas y se preparan para una posible guerra con Rusia, tendrían dificultades para lograr una tasa de éxito similar actualmente. De hecho, cuando alrededor de 20 drones cruzaron la frontera polaca en septiembre, el mundo pudo ver de primera mano lo poco preparados que estaban realmente los países de la OTAN para enfrentarlos. La Fuerza Aérea de Polonia y otros países de la OTAN enviaron aviones de combate para derribar los drones, pero solo abatieron 4. Un avión de combate lanzó por error un misil a un edificio residencial cercano, dañando el techo pero sin causar víctimas. Fue una respuesta caótica y relativamente pobre ante lo que solo fue un pequeño enjambre ruso en comparación con los que entran a Ucrania cada noche. Y eso hizo que muchos en Ucrania y en otros lugares se preocuparan por el futuro de Europa. Grakov dijo que derribar solo 4 drones en una noche sería un mal resultado para un equipo de defensa aérea ucraniano. Grakov estimó que las naciones de la OTAN gastaron más en combustible de aviones al responder a los drones que lo que Rusia gastó en fabricarlos. Y le preocupa que los países europeos no se estén adaptando lo suficientemente rápido ni estén aprendiendo realmente las lecciones que Ucrania intenta enseñarles. En Ucrania, los drones son hoy la principal causa de muertes y lesiones civiles. Y esas cifras han aumentado trágicamente en 2025 mientras los enjambres rusos crecen y sus ataques aumentan. Si otros países tuvieran que enfrentarse a ese mismo tipo de enjambres y ataques, Grakov y otros como él temen, con razón, lo rápido que la situación podría salirse de control y cuán grande podría ser el número de muertos. Muchas naciones de la OTAN han mostrado disposición para aprender de Ucrania y colaborar con sus contratistas de defensa. El Reino Unido, por ejemplo, anunció recientemente que está colaborando con Ucrania en un proyecto para comenzar la producción conjunta de drones interceptores. Eso ayudará a las fuerzas ucranianas a combatir las enormes oleadas de Shaheds rusos que cruzan sus fronteras e ingresan a sus territorios cada noche. El proyecto Pulpo está en negociaciones y se espera implementarlo en los próximos meses, según Luke Pollard, ministro de Estado para la Defensa, Preparación e Industria de Gran Bretaña, citado por Bloomberg. Muy pronto, estaremos produciendo alrededor de 2.000 drones al mes, enviando deliberadamente todos ellos a Ucrania para que puedan ser usados para interceptar drones rusos. El ministro explicó que la producción de drones comenzará en el Reino Unido, pero podría expandirse a otros lugares si es necesario. El Reino Unido destaca en investigación, desarrollo y manufactura avanzada para satisfacer las necesidades de Ucrania en el campo de batalla. Así que podemos aportar algo que nuestros amigos ucranianos no tienen en este aspecto. Necesitamos ser rápidos y necesitamos ser los primeros. Varias otras naciones en Europa ya están negociando acuerdos o ya están en proceso de trabajar junto a los fabricantes de drones ucranianos. Eslovaquia, por ejemplo, se asoció oficialmente con el fabricante ucraniano de drones ligeros de vigilancia, Skyton, en 2024. Skyton, que produce el dron Raver, capaz de recorrer unos impresionantes 2.500 kilómetros o 1.553 millas y volar hasta por 28 horas, recaudaron más de 10 millones de euros en total, 116 millones de dólares de financiamiento extranjero para su planta en Eslovaquia. Decidieron abrir una instalación internacional por temor a que sus fábricas en Ucrania fueran objetivos de Rusia, según el fundador Oleksandr Stapura.
También anunciaron alianzas con Reino Unido y Dinamarca. Y Stepura admite que trabajar en Europa tiene ventajas y desventajas. Producir en Europa permite a Skyton acceder a mercados globales y de la OTAN, aunque con más costos y regulaciones. Los ingenieros ucranianos tienden a implementar mejoras más rápido que sus homólogos europeos porque trabajan más cerca de los usuarios finales. Firepoint es otra empresa de defensa ucraniana que se beneficia del interés y la inversión europeos. Dinamarca ha reservado 500 millones de coronas, 77 millones de dólares para ayudar a la empresa, que es la marca detrás del emocionante nuevo misil de largo alcance Flamingo, a establecer operaciones en suelo danés. Firepoint, como Skyton, espera que una planta en territorio de la OTAN proteja sus operaciones de ataques rusos. Y toda la producción de la instalación irá directamente a Ucrania para impulsar el esfuerzo bélico. Y hay cientos más de empresas de drones que podrían beneficiarse de este tipo de apoyo en las próximas semanas y meses. Como señala el viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, en 2022, Ucrania tenía 10 productores de drones. Ahora hay 500. Al terminar la guerra, esas cientos de empresas probablemente recibirán ofertas y propuestas casi interminables de compañías de todo el mundo, ansiosos por invertir y aprender de sus experiencias. Sin duda, dando un gran impulso a la economía ucraniana tras la guerra. Mientras tanto, continuarán haciendo lo que mejor saben: producir los variados vehículos aéreos no tripulados que ayudan a Ucrania a ganar la guerra. Descubre el poder de los drones ucranianos en este video, que muestra cómo un ataque reciente de Kiev debilitó la industria petrolera del Kremlin. ¿O prefieres ver otro lado de las capacidades ofensivas de Ucrania? Mira este video, que muestra cómo las fuerzas de Kiev están usando avanzados sistemas de guerra electrónica para eliminar misiles rusos sin siquiera tener que disparar un solo tiro. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al día con todas las últimas noticias de última hora del mundo militar.